lo había perdido todo. Su fe en Dios, su fe en la gente, su fe en el amor, incluso su fe en sí misma se había desvanecido. El vacío en su interior era tan vasto y silencioso que ya no recordaba el sonido de su propia voz. Era un fantasma. Un capullo vacío. Hasta ese día. Lo que sucedió después no fue un encuentro casual. No fue un golpe de suerte. Fue algo diferente. Algo que nadie, y menos ella, podría haber predicho. Esta no es una historia sobre lo que perdió. Es una historia sobre lo que encontró en el fondo de ese abismo. Algo tan frágil, tan inesperado y tan poderoso que atravesó la oscuridad como un rayo. Esta es la historia de cómo un milagro disfrazado de tragedia salvó una vida que ya estaba perdida. Y todo empezó en un pequeño apartamento que olía a café recién hecho y libros viejos. Para comprender plenamente el milagro, necesitas conocer a la Clara que existía antes de la oscuridad. Porque era una persona increíblemente parecida a ti, o a alguien a quien amas. Imagina un apartamento pequeño y acogedor que siempre oliera a café recién hecho por la mañana y a ese inconfundible aroma a libros viejos, ese olor que es una mezcla de papel, historia y esperanza. No era lujoso, pero era un hogar. Cada objeto tenía una historia. Las paredes no eran solo paredes, eran testigos mudos de todos tus sueños. Allí, colgado con esmero, estaba el diploma que representaba años de lucha y noches de insomnio. Junto a él, fotos de lugares exóticos estaban pegadas en un tablón de anuncios, no eran recuerdos, eran promesas. Destinos como Grecia y Japón, los visitaría algún día. Tenía planes. Y en el estante, siempre visible, estaba su taza favorita. Era una taza ancha, color crema, con pequeñas flores azules. Nunca la usaba. Estaba guardada, esperando a la persona especial con la que compartiría no solo un café, sino todas las mañanas de su vida. Creía, con todo su corazón, en las cosas sencillas en las que quizás tú también creas. Creía en el poder transformador del trabajo bien hecho. En la magia de una sonrisa sincera que puede alegrarle el día a alguien. Y, sobre todo, creía en la solidez del para siempre. Para ella, la vida no era una serie de coincidencias, sino una historia bellamente forjada, de la que ella era la autora. Cada mañana, al despertar, era como pasar página, la anticipación del siguiente capítulo que estaba absolutamente segura de que controlaría. Clara creyó. Clara confió. Clara planeó. Hasta que un día, ella simplemente se detuvo. Y lo que hizo que esta mujer, tan llena de luz y convicción, se derrumbara por completo, es algo que te sorprenderá y, estoy seguro, te hará ver tus propias luchas desde una perspectiva completamente nueva. Porque lo que vino después fue el silencio más aterrador que puedas imaginar. Y entonces llegó la llamada. Esa llamada que nadie quiere recibir, sobre todo en medio de una tarde cualquiera, mientras revuelve una olla en la estufa u ordena una pila de libros. La llamada que, en un instante, parte la vida en dos, el antes y el después. Y al otro lado de la línea, una voz profesional, contenida, intentando ser amable, pero con el peso de una palabra que es un rayo en un día soleado. La palabra más cruel del mundo, que no deja lugar a argumentos, a vanas esperanzas, a milagros, irreversible. Y así, en una sola frase, el mundo de Clara se desvaneció. Literalmente. Fue como si alguien lo hubiera desaturado todo. El azul del cielo se volvió gris. El verde de las plantas, marrón. El rojo de su taza favorita, ahora era solo un pálido tono rosa. Los colores simplemente desaparecieron. ¿Y el sabor? El sabor del desayuno, ese que tanto le gustaba, ahora era solo agua caliente y amarga. La textura del pan, como aserrín. El futuro que había planeado con tanto cuidado, con tanto amor, con tanta esperanza, se borró. Como si alguien hubiera tomado un chicle y simplemente hubiera borrado el diseño de su vida. Y en su lugar,
solo quedó un vacío. Un vacío. Un silencio. Y entonces llegó la soledad. Esa soledad que no es estar solo, es estar vacío en medio de una multitud. Las visitas, al principio frecuentes, con miradas de lástima y palabras vacías de consuelo, se volvieron escasas. Las llamadas cesaron. El teléfono, que una vez había sido una extensión de su mano, ahora era solo un bloque de cristal silencioso y oscuro. El silencio en ese apartamento, una vez acogedor, se volvió tan pesado, tan opresivo, que podía oír su propio corazón romperse. Era un sonido bajo y seco, como una ramita que se rompe lentamente. Pedazo a pedazo. Fe. Se había ido. No había más oraciones, no más peticiones. ¿Esperanza? Se convirtió en una mala broma, una mentira que la gente dice para evitar enfrentarse al abismo. Ya no vivía. Simplemente, existía. Era un cuerpo vacío, un autómata moviéndose por las mismas habitaciones, los mismos caminos, sin ver nada. Sin sentir nada. Y te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que solo estabas pasando los días, sin estar realmente presente? Y el punto álgido, el momento en que el dolor alcanza su límite máximo, no fue un día especial. No fue un cumpleaños ni un acontecimiento importante. Fue un domingo cualquiera. Uno de esos domingos grises e interminables, cuando el tic-tac del reloj parece resonar como un tambor. La lluvia golpeaba monótonamente contra la ventana del baño, dibujando tortuosos caminos en el cristal. Se miró en el espejo empañado. Y el reflejo que la devolvía, no era suyo. Era el de una desconocida. El cabello opaco. La piel pálida. Los hombros encorvados bajo un peso invisible. Pero eran los ojos lo que la asustaban. Donde antes había luz, curiosidad, amor, ahora solo había vacío. Un vacío tan profundo, tan absoluto, que parecía que si mirabas con demasiada atención, podrías caer en él y no volver jamás. No lloró. No gritó. No hubo drama. Solo un silencio interior más aterrador que cualquier ruido. En ese momento, frente a ese espejo, con la lluvia como banda sonora, Clara había tocado fondo. Y lo sabía. Era un hecho. Era el fin del camino. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, es que tocar fondo no es el fin. A veces, necesitas tierra firme para levantarte. Y el empujón vendría de donde menos lo esperas. De un lugar tan improbable, tan increíble, que roza un milagro. Y lo que ocurrió después, al borde de ese abismo, es la prueba de que incluso en la oscuridad total, una sola chispa puede incendiar el mundo. Y así fue, en medio de esa tormenta que parecía surgir de su interior, que Clara se encontró en el puente viejo. El hormigón estaba helado bajo sus pies descalzos, ni siquiera se había acordado de ponerse los zapatos. Cada gota de lluvia le golpeaba la cara como una aguja, pero no sentía dolor físico. El dolor interior era mayor, era un huracán que la consumía, que la empujaba al límite. Abajo, las aguas del río eran turbulentas, oscuras, prometían el fin del tormento. Era una invitación. Una llamada silenciosa para adormecer toda esa angustia que parecía interminable. Se inclinó sobre la barandilla, el frío metal quemándole la cintura. El vacío la llamaba. Era tan simple, solo un paso adelante. Cerró los ojos. Respiró hondo, una última vez. El sonido de su propio corazón era un tambor frenético en sus oídos, la última señal de la vida que se revelaba. Todo lo que había perdido, todo el dolor, todo el silencio, iba a terminar. Ahora. Fue entonces cuando algo diminuto, frío y tembloroso tocó su mano, que estaba blanca de agarrarse a la barandilla. Era una mano. La mano de una niña pequeña, congelada por la lluvia, agarrando la suya con una fuerza desesperada que desmentía su tamaño.
Clara se giró lentamente, su propia desesperación eclipsada por este nuevo e inexplicable misterio. Y entonces lo vio. Dos ojos enormes, llenos de lágrimas y de puro miedo absoluto, la miraron fijamente. Era un niño. Atrapado, empapado, temblando como una varita mágica. No dijo ni una palabra. Simplemente, la miró fijamente. Y en esa mirada, Clara no vio a un extraño. Vio un reflejo. Vio su propia desesperación, su propia soledad, su propia pérdida, encarnadas en esa frágil y perdida criatura. Y algo dentro de ella, se quebró. No fue su corazón el que se rompió. Fue el hielo. Era el capullo de dolor en el que se había encerrado. Ese chico, ese completo desconocido, la necesitaba. Mientras estaba allí, a punto de renunciar a todo, alguien necesitaba que fuera fuerte. Alguien aún más vulnerable que ella. Sin pensarlo, impulsada por un instinto que creía muerto, Clara se agachó, alcanzando la altura del niño. Sus manos, que momentos antes estaban listas para soltarlo todo, se desenredaron de su abrigo empapado y lo envolvieron con infinito cuidado alrededor de sus pequeños y temblorosos hombros. Lo acercó a su pecho, protegiéndolo del viento y la lluvia, calentándolo con el poco calor que aún le quedaba en el cuerpo. Y en ese preciso instante, abrazando a esa niña asustada, ocurrió un milagro. No un milagro con luces y ángeles cantando. Un milagro silencioso. Un milagro humano. Una chispa de propósito. La compasión, un sentimiento que había jurado extinguido para siempre, floreció en el lugar más inesperado, en lo más profundo de su ser. Ese simple acto de cuidar a otro ser humano, fue el primer rayo de luz que atravesó la oscuridad absoluta. Fue el primer paso en el camino de regreso. Y así es, ¿no? Cuando llegamos al límite, cuando creemos que no tenemos nada más que dar, la vida nos pone frente a alguien que necesita lo único que aún podemos ofrecer, nuestra humanidad. Y al ofrecerla, nos reencontramos con nosotros mismos. Pero la historia no termina aquí. De hecho, es solo el principio. Porque lo que sucedió después de que dejó de llover, quién era ese chico, y cómo ese encuentro cambió no una, sino dos vidas para siempre, es la parte más hermosa y conmovedora de todo este viaje. Y prometo que vale la pena cada segundo de la espera. El vacío la llamaba. No era una metáfora. Era una atracción física, una macabra que emanaba de aquellas aguas oscuras y turbulentas. Cada respiración era una batalla. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor fúnebre en su mente. Era el final. Lo sabía. El dolor era demasiado grande, demasiado pesado. El silencio que la esperaba en casa era más aterrador que el rugido ensordecedor de aquella tormenta. Era una invitación. Una invitación a la nada. A la paz eterna. Cerró los ojos. Estaba lista. Un paso. Solo un paso. Fue entonces cuando algo le tocó la mano. Algo diminuto. Frío. Y tembloroso. Era una mano. La diminuta mano de una niña, congelada por la lluvia, agarrando la suya con una fuerza desesperada que desmentía su tamaño. Una fuerza que no pedía, sino que imploraba la vida. Clara se giró lentamente, su propia desesperación eclipsada por este nuevo e inexplicable misterio. Y entonces lo vio. Dos ojos enormes, inundados de lágrimas y miedo puro y absoluto, la miraron fijamente. Era un niño. No podía tener más de 5 años. Varado, empapado, temblando como el aliento de un bebé. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Sus ojos gritaban. Gritaban de miedo, de frío, de soledad. Y en esa mirada, Clara no vio a un extraño. Vio un reflejo. Vio su propio dolor, su propia soledad, su propio abandono, encarnados en esa pequeña criatura frágil y perdida. Y algo dentro de ella, se quebró. No fue que se le rompiera el corazón. Fue el hielo.
fue el capullo de dolor en el que se había encerrado. La gruesa coraza de desesperación que le impedía sentir nada. Y de la grieta, brotó algo que creía perdido para siempre, la compasión. Un milagro. No un milagro divino y lejano. Un milagro humano y silencioso, nacido en el lugar más inesperado, en el fondo de su propio pozo. Ese chico, ese completo desconocido, la necesitaba. Mientras estaba allí, a punto de renunciar a todo, alguien necesitaba que fuera fuerte. Alguien aún más perdido y vulnerable que ella. Sin pensarlo, impulsada por un instinto maternal que ni siquiera sabía que poseía, Clara se agachó, alcanzando la altura del niño. Sus manos, que momentos antes habían estado listas para soltarlo todo, ahora se desenredaron de su abrigo empapado, el último resquicio de protección que le quedaba contra el mundo, y lo envolvieron con infinito cuidado. Casi ritual, alrededor de sus pequeños y temblorosos hombros. Lo atrajo hacia su pecho, protegiéndolo del viento y la lluvia, calentándolo con el poco calor que aún le quedaba en el cuerpo. Y cuando sintió ese pequeño y frío cuerpo acurrucarse contra el suyo, buscando consuelo y seguridad, los encontró. Ese simple y primario acto de cuidar a otro ser humano, fue el primer rayo de luz que atravesó la oscuridad absoluta. Fue el primer paso atrás. Ya no se trataba de ella. Se trataba de él. Y al hacerlo, reconectaba con su propia humanidad. La llama no se extinguió. Se apagó. Y ese niño, con su manita fría, había soplado sobre las cenizas. Y así es, ¿no? En nuestros momentos más oscuros, cuando estamos seguros de no tener nada que ofrecer al mundo, el universo pone en nuestro camino un alma que necesita precisamente lo poco que nos queda. Y al dar ese poco, lo recibimos todo a cambio. Pero esta historia de redención apenas comienza. Porque lo que sucedió después de que los primeros rayos de sol atravesaran las nubes, quién era ese chico de ojos asustados, y cómo ese encuentro casual desencadenó una cadena de acontecimientos que cambiaron no una, sino dos vidas para siempre, es la parte más hermosa, conmovedora e increíble de todo este viaje. Y juro que cada detalle que sigue te llegará al corazón. El niño estaba perdido. Al día siguiente, se reencontró con su familia, en una escena de lágrimas de alegría y alivio, digna de una película. Pero mientras esos brazos lo envolvían en un fuerte abrazo, otro reencuentro, silencioso y profundamente más significativo, tuvo lugar en el interior de Clara. Fue su verdadero reencuentro. Un reencuentro consigo misma. Ese milagro inesperado, disfrazado de un niño perdido bajo la lluvia, no le devolvió la vida que tenía antes. Eso habría sido imposible. En cambio, le dio algo mucho más poderoso, un nuevo propósito. Esa noche en el puente, ocurrió una increíble paradoja, al salvar a una completa desconocida, Clara se salvó a sí misma. Recordó quién era, en el fondo, no una víctima, sino una protectora. No alguien que se rinde, sino alguien que lucha. Finalmente lo entendió. La fe no desaparece de golpe, de golpe. Se desvanece a pedazos, día tras día, decepción tras decepción. ¿Y sanar, reconstruir? Sucede exactamente igual. Pedazo a pedazo. Gesto a gesto. Un café ofrecido a un colega triste. Un oído atento. Una mano extendida a quien tropieza. La mayor valentía del mundo no es no caer nunca. Es la valentía de, después de caer y quedarte tirado en el suelo, mirar los pedazos rotos a tu alrededor y decidir cuál recompondrás primero. Es permitir que el dolor no te destruya, sino que te transforme en alguien más fuerte. Alguien más amable. Alguien con más compasión. El dolor que Clara cargó no fue el final de su historia. Fue la tierra. El terreno fértil, por árido que pareciera, donde se plantó una nueva semilla. Una semilla de un nuevo comienzo, regada por un milagro que llegó sin previo aviso, sin pedir permiso, en la frágil y poderosa forma de un ángel de manos pequeñas y frías.
Y si estás escuchando esto ahora mismo y te sientes un poco como Clara, recuerda, tu milagro puede que no llegue como el de ella. Puede que no sea un niño bajo la lluvia. Pero puede llegar en la sonrisa de un desconocido, en el libro indicado en el momento oportuno, en un mensaje inesperado de un viejo amigo. Mantente abierto. Permítete ver la chispa incluso en la oscuridad. Porque tu historia aún no ha terminado. Solo espera tu cambio. Y hablando de altibajos, estoy segura de que cada una de ustedes tiene una historia de superación. Puede que no sea tan dramática como la de Clara, pero es la suya, y eso la hace poderosa. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál fue ese pequeño milagro inesperado en su vida? Esa coincidencia, ese encuentro, esa señal que llegó en el momento justo y cambió el rumbo de las cosas, aunque solo fuera un poco. Creemos un espacio de inspiración aquí abajo, compartiendo nuestras experiencias de esperanza. Si la historia de Clara te conmovió y te recordó el poder de los nuevos comienzos, dale a me gusta a este video. Este simple gesto ayuda a que el canal crezca y a llevar mensajes de esperanza a más personas. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así nos ayudas a construir una comunidad de luz y resiliencia en constante crecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda, tu luz es necesaria. Hasta la próxima historia.